que hace muchas cosas, entre ellas es importar contenido para América Latina desde Asia. Esto es, la verdad, un trabajo titánico y monumental, y es muy importante para nosotros conocer su visión, la de Arturo y la de Luis Leonardo, porque ellos como ejecutivos y como clientes también pueden darnos una visión muchísimo más amplia sobre lo que pues se avecina para el futuro de lo que nosotros hacemos y también, ¿por qué no?, del contenido que se importa a América Latina. Así que demos un fuerte aplauso a Arturo y a Luigi, que están hoy con nosotros y que hicieron esta invitación. También Mireia, agradecerte a ti, que eventualmente ya te presentaron, pero que también eres un titán, que la gente te quiere mucho, que lo vimos y que no dejen de visitar todo lo que está alrededor del nuevo proyecto que está por llegar. Mireia, hay muchos fans. ¡Viva Frankelda! ¡Viva Frankelda! Y bueno, por supuesto, también tenemos de este lado la juventud, con muchos de estos chicos que veo por aquí. Hoy tenemos gente de menos de 20 años. Ahí tenemos uno, tenemos otro, bastantes. Menos de 30. Entonces ya nos entendimos. Ok. Yo tengo 36, pero bueno, menos de 40. Ok, vamos bien, somos chavos. Menos de 50. Y ahí estamos. Ok, perfecto. Ok, ¿a qué voy? Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para perseguir tus sueños. Pero si encuentras la vocación desde joven, pues vas ganando mucho terreno. Y estos dos chicos que están aquí a mi lado, dos señores directores, señora directora, señor director, y también con estas ganas de aprender, nos vienen a contagiar muchas preguntas que ellos han recopilado, que han dado desde su corazón, para guiarlos y ayudarlos a muchos de ustedes que tienen ese sueño interior, esas ganas de acercarse al mundo del doblaje. Sí, vamos a hablar del futuro del doblaje, pero también del presente y de situaciones que hemos vivido en el pasado para poder construir algo humano, porque el doblaje es humano, usamos la tecnología, pero estas preguntas salen del corazón de estas dos personas que saben lo que es estar persiguiendo un sueño. Así que Diego Ramora y Marisol Lobo, les cedemos los micrófonos, chicos, para que nos contagien todas esas inquietudes y les damos un aplauso otra vez. Muchas gracias, Javi. Nada, pues voy a empezar yo con un pequeño cuestionamiento. Uno chiquito. Y esta pregunta se desarrolla... Unas espinilleras como en el fútbol, ¿eh? Espinilleras, porque ya amenazó, ya. Tachones largos, por si me tengo que amarrar bien al suelo. Sí, yo ya sentí la violencia, ¿eh? Sí, luego. Golpe aviso, golpe aviso. No. Pues bueno, esto lo empiezo con esta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe de cumplir un actor? Y estos requisitos son equivalentes a los que solicitan los directores de hoy en día. Esta pregunta la desarrollé de esta manera, porque como bien fue mencionado, yo egreso de una escuela de teatro de alto perfil, se le considera, puesto que yo antes de reportarme, mi pensamiento siempre fue: no puedo solicitar un trabajo si no sé cuáles son los requisitos de ese trabajo, cuáles son los desempeños que yo tengo que se esperan de mí, pues. Entonces, yo en algún momento de la vida, siendo joven, o bueno, un poquito más joven de lo que estoy ahorita, me acerqué con uno de los maestros y de las mentes más brillantes que he conocido en este mundo, y le dije: ¿qué necesito para poder trabajar con usted? Para poder aprender de usted, porque tengo entendido que el doblaje no es una subrama de la actuación, es una especialidad de la actuación. Y él me dijo básicamente esto: estudia, prepárate, llénate de contenido, vive este contenido que es la actuación, y se empieza con las bases principales, que es una carrera. A esta persona la considero mi maestro, y él me dio estos requisitos, pero también sé que yo tengo este camino del privilegio de la escuela, pero también no sé por dónde se pueden adquirir también estos conocimientos, o cuáles son los mensajes que darían de cómo empezar en este ámbito de la actuación. Esta persona que me dijo esto es el que considero mi maestro de doblaje, el maestro Arturo Cataño. Entonces, me gustaría que les compartiera su opinión junto con todos estos titanes que están aquí. Bueno, gracias, Diego.
siempre por esas palabras. A Diego alguna vez se lo he comentado, y alguna vez se lo he comentado a mis amigos, hermanos, hermanas de esto, que es, para mí la palabra maestro siempre es un tema muy particular, porque, a ver, entendemos el margen de importancia que tiene esa palabra y evidentemente también entendemos el margen de tergiversación que a veces sufren algunas palabras, que también es parte de lo que el doblaje hace. Y me cuesta no recibirlo, pero siempre agradezco. Tal cual lo mencionó, se acercó muy joven y era muy chiquito, porque bueno, ahí lo ven, pero yo lo conocí hace unos 10 años, pues era la mitad, era un brazo de Diego nomás, y ahora pues es súper Diego. Entonces, cuando se acercó siendo un jovencito, la pregunta fue muy clara, fue: Señor, ¿qué necesito hacer para poder trabajar, no, más que formalmente, porque como niño de doblaje ya estaba ahí? Fue ¿cómo puedo yo pasar al siguiente nivel? ¿Cómo puedo empezar a hacer cosas mucho más interesantes desde la perspectiva de la ejecución y, obvio, la complejidad de los personajes? Y le dije: mira, tienes un gran tesoro que no valoramos realmente hasta que no estamos, obvio, en el otro puerto, y es la juventud. Evidentemente ahora puedes echar a perder todo lo que quieras y obviamente reforzar todas las cosas en las que puedas tener cierto dominio. Por lo tanto, te recomiendo que vayas y estudies la carrera formal de actuación, porque tienes el espacio, tiempo, tienes la energía a la disposición, no tienes responsabilidades mayores que te eviten pasar un tiempo en lo que se convertiría en una especie de conservatorio de actuación. ¿Por qué la actuación? La actuación no es nada más la habilidad de emular una serie de sonidos o actitudes de algo que me es familiar. Es decir, no es puedo imitar o tengo la capacidad de transformar mi voz. Es tengo la capacidad de empatizar mental y emocionalmente con algo que a lo mejor no está vivo, pero que bajo un concepto argumental en un guión habla. Entonces, necesitas entender muchas cosas alrededor de la persona que lo escribió y de lo que esto es. Entonces, eso lo vas a obtener a través de la literatura, el cine, la música, el teatro, la televisión, el radio. ¿Por qué? Porque te sensibiliza. A mí me gusta mucho hacer alegorías en general en la vida, y una de las razones por las que tengo esta amistad tan profunda y honesta con Javi Sol es que es de las pocas personas con las que puedo hablar de fútbol desde una perspectiva menos, digamos, frívola, no nada más porque es un experto en temas, sino porque además humanamente entiende y comparte eso. No mientas, es porque le voy al Necaxa y le va al Cruz Azul, le ganamos una final en el 95 que todavía nos superan, y me tocó narrar al Cruz Azul cuando por fin fueron campeones. Entonces sí, si fui talismán de tu equipo, pues me quiere mucho. Ya pues, regresan a primera división y ya se entenderse. Gracias por la flor. Entonces, bueno, el punto al que quiero ir es a que es difícil a veces entablar este tipo de interacción honesta. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día vemos que los actores están entendiendo el margen de atracción y acercamiento a los contenidos por intereses meramente individuales, pero que no van en favor del contenido. Y eso es parte de la importancia de la intención de este panel. Entonces, desde mi perspectiva, ahora le toca a los maestros, desde mi perspectiva tienes que tener conciencia plena de lo que vas a hacer. Es decir, es un trabajo. Sí, es muy lindo, sí, te genera cierta atención, sí, te genera cierto beneficio secundario cuando se trata de ciertos contenidos, no todos, porque algunas veces yo los he visto a ellos ejecutar personajes con mucha mayor dificultad que los que vemos impresos en ciertas hojas o en algunas otras cosas. Entonces, la capacidad de poder entrar ahí y además hacerlo bajo ciertos estándares de alto perfil o de percepciones individuales de cada director o directora, pues obviamente requiere de una maestría, de un acercamiento mucho más, no solamente claro respecto a lo que es sincronizarse, sino también lo que es un margen de empatía con el texto, con la situación, con la circunstancia, con el argumento, con el margen simbólico del contenido, que obviamente son términos más complejos, pero que obviamente la misma carrera de cine, de tele, todo te van enseñando. ¿Por qué? Si tú repites algo constantemente,
lo vuelves verdad. Puedes repetir constantemente que una persona es buena para dirigir al punto en que la gente lo va a creer. Porque si nadie dice que no, porque sería mentira, cierto o falso. Y eso hoy en día es complicado, porque es una responsabilidad muy alta. Y en eso consiste, evidentemente, el salvaguardar un medio. Si yo tengo un equipo de fútbol y tengo a los 3 mejores delanteros del mundo, tengo a Kylian Mbappé, tengo a Messi y tengo a, no sé, Neymar, y decido premeditadamente no usar mis recursos más adecuados para ganar un campeonato, es complicado que mi equipo después pueda acceder a otro tipo de cosas. Y lo mismo está pasando hoy, pero de eso hablaré más tarde. El requerimiento es el involucramiento, la conciencia de lo que es este trabajo, la dificultad real que eso implica y el compromiso de la resiliencia que va a ser a veces el esperar mucho por una oportunidad mayor y ver cómo se despilfarran otras, pero también el entender que eso te va a dar mucha fortaleza mental, mucha fortaleza emocional y sobre todo compromiso para que lo tuyo siempre sea genuino. Eso es. Mental para lo que hacemos. Y por academia, pues sí, preferentemente que entres a la escuela de teatro, que entres a la escuela de actuación, pero todo es escuela. Todo es escuela. Un actor tiene que ser un ser de mundo. Si no eres un ser de mundo, difícilmente vas a entender qué es lo que estás representando en la pantalla, porque en la pantalla no estás representando necesariamente otro actor. Probablemente es un actor interpretando un contador, pero tú no sabes nada de contaduría, ¿no? Pero si has platicado con contadores, si has conocido personas que están en el medio, por ejemplo, de las finanzas, te va a ayudar a entender cómo se comportan. Yo creo que un actor tiene que ser un ser académico, pero también tiene que ser un ser de mundo y tiene que ser un ser absolutamente curioso. Curioso por todo lo que hacemos. Las preguntas más ridículas que se puedan hacer, eso para mí es muy importante. Creo que si no tienes curiosidad no puedes llegar a las respuestas de por qué está actuando de esa forma, por qué se está comportando así, por qué dijo eso, por qué no lo dijo, o por qué, no sé, nos pasa con el contenido asiático, por ejemplo, ¿no? De pronto cuando estamos trabajando con series coreanas o japonesas, culturalmente son muy diferentes a la cultura occidental en su comportamiento social. Y entonces cuando tú ves un contenido que está doblado, de pronto dices, como que no me la acabo de creer. ¿Por qué no me la acabo de creer? Porque no estamos entendiendo el contexto en el que ese personaje está, en el que tu actor está. Y he visto doblaje en el que se dicen cosas que son absurdas y no tienen absolutamente ningún sentido porque nunca ni el director, ni el traductor, ni el actor entendieron el contexto. Nunca hubo curiosidad por conocer ese contexto. Entonces yo creo que un actor debe ser académico, debe ser de mundo, debe ser curioso. Y yo creo que algo que es muy importante, y es difícil dilucidarlo al principio de tu carrera, pero para mí es fundamental que un actor se pregunte qué clase de artista quiero ser. Porque un artista sin un discurso difícilmente va a comunicar algo más. Entonces, creo que la primera pregunta que a mí me hubiera gustado hacerme cuando empecé mi carrera es ¿qué clase de artista quiero ser? Porque si yo quiero llegar a poner un diálogo, eso, 2-3 semanas de entrenamiento en cualquier curso y lo haces. Pero verdaderamente comunicar, verdaderamente viajar con tu personaje, volar con tu personaje y hacer que ese mensaje se transmita, es un trabajo que no cualquiera hace. Entonces creo que, pues tal vez es parte de ser curioso, pero ¿qué clase de artista quieres ser? Eso es lo primero. Algo que considero que nos hace también mucha falta en general, en todas las áreas, es vergüenza. Porque sin vergüenza no hay humildad. Y sin humildad no podemos buscar o aspirar a ser mejores cada día, a poder buscar y hacernos de nuevos recursos, de nuevas herramientas para poder entregar algo a la altura. Es
importante también, y esto desde los muchachos, desde los más jóvenes que están entrando como talentos, también como directores, también como cualquier área, muchas veces llegamos a cometer el error, tal vez a veces envuelto en inocencia o ingenuidad, en pensar en que solamente necesitamos pasión, que solamente se requiere amor para que las cosas salgan bien. Y no es cierto. El amor, tu pasión por algún tipo de género dramático, por algún tipo de contenido, te puede funcionar como motor, pero tu fanatismo, tu amor no puede estar por encima de tu criterio profesional. Esto no se trata de ti, no se trata de tu ego, no se trata de cómo me puedo colgar de esto para tener un reflector o cómo puedo monetizarlo después. Se trata de estar al servicio del contenido, al servicio de los personajes, al servicio de los autores que nos confían estos proyectos. Y para ello, más allá de la pasión, se necesita un grado de conciencia, de curiosidad, tener vergüenza para generar humildad, para poder decir, ¿sabes qué? Esto está por encima de lo que yo puedo dar, pero me voy a poner a investigar, voy a ponerme a estudiar, me voy a asesorar, voy a juntarme con la gente que me pueda ayudar a tener un mayor referente. Como dices, necesito tener curiosidad, quiero tener el interés tiene pies, entonces prepárate, estudia. Como directores, no me van a dejar mentir, no se trata de que tengas que saberlo todo. Te llega un proyecto que a lo mejor no estoy familiarizado con esto, pero tampoco le voy a, no voy a dejarme caer por el miedo. Pero es importante ser responsables y decir, ok, no es mi responsabilidad saberlo todo, pero sí investigarlo todo, para entonces tener las herramientas adecuadas para trabajar. De otra manera, corremos un riesgo muy grande de querer ocultar una malpraxis bajo la frase, lo hicimos con amor. Por lo tanto, tiene que estar bien hecho. El amor, repito, es tu motor de trabajo, pero la conciencia es todavía más importante, la curiosidad, la humildad y la vergüenza para poder seguir creciendo. Y no confundir pasión con talento. En muchas ocasiones, en varias áreas, vamos a tener un balance, bueno, que ese es el ideal, tener un balance entre actitud y aptitud. En varias ocasiones puede que tu aptitud se vea un poco limitada al principio, pero siempre puede mejorar. Tienes una muy buena actitud, tienes hambre de aprender, tienes sed de estudio, curiosidad, conciencia, puedes seguir escalando, tienes esa actitud y tienes una aptitud decente que la puedes ir puliendo. Pero también podrás ser muy virtuoso, podrás ser muy apto, pero una actitud, una mala actitud, no va a llevarte lejos. Y muchas veces difícilmente van a querer seguir trabajando contigo. Y del mismo modo también, podrás tener muy buena actitud, pero si no tienes tanta aptitud, bueno, pues a lo mejor trabajo no te va a faltar, pero pues tampoco vas a pasar de cierto margen. Ahora sí que también depende de ti, pero repito, estamos al servicio del contenido, no al servicio de nosotros. Luigi tocó un punto muy particular, que es, no tenemos como directores la obligación de saberlo todo, sí de investigarlo todo. Yo le lanzaría una pregunta tanto a mis compañeros del panel, compañeras, como a ustedes. Supongamos que a ti te dan una serie, digamos, de astronomía, para que puedas trabajar en ella, como traductor, como director, como actor, lo que sea.
Y dices, bueno, pues yo no sé del cosmos, no sé tanto, solo sé que pues, tenemos el sistema solar, la Vía Láctea, la Luna, el Sol, Marte aquí al lado, o sea, eso, ¿no? Lo básico. Pero vas a tener que hablar de temas específicos de las estrellas o algo así. Díganme sinceramente cuál sería el primer punto al que acudirían. ¿A dónde? ¿Conoces alguno, por ejemplo? Sería lo más noble, sí. Pero ni de chiste pasa. Creo que cualquier novato te respondería directamente buscando Google, Wikipedia. obvio. Y es que ese es el punto, justo eso es lo que se refería Luigi. Investigar no es ir a Wikipedia, Google o a IMDb en el caso del cine y ver quién dirigió qué. Es entender qué es eso. ¿Es una obra o un producto? Cuando yo digo obra me refiero a lo que por ejemplo mencionaba Mireia, ¿no? ¿Qué tipo de artista quieres ser? ¿Alguien de autoría o alguien de comercio? Son dos tipos de generadores de contenido audiovisuales, por ejemplo. Los autores y los comerciantes, que son los que venden contenido por tendencia, por función, por beneficio, y los que tratan de mostrar un discurso, por ejemplo, cinematográfico que hable de algo profundo. ¿Cómo abordas esos dos contenidos? Porque uno es muy particular y habla de esto, y el otro habla quizá más de lo que vemos, ¿no? Una serie de vampiros juvenil, por ejemplo. ¿Cuál sería el margen de dificultad más allá de quizá tener claros los conceptos que van alrededor del vampirismo contra una película, por ejemplo, tipo Los Olvidados de Buñuel, que es un clásico y es uno de los más grandes, de las más grandes joyas del cine nacional, aunque lo haya dirigido una persona extranjera, lo cual también es una llamada de atención 75 años después, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, ¿cómo nos estamos enfrentando nosotros, a estas realidades que acabamos de plantear dentro de la curiosidad de un actor joven? ¿Y a qué nos estamos enfrentando hoy con respecto a tecnologías que también hoy nos lo hacen más fácil? Que hoy hacen que nosotros podamos estar aquí, que hoy hacen que muchos de nosotros hayamos podido ser elegidos para algo porque alguien fue y buscó, confiando en que la información estaba clara y era honesta, ¿eh? Y tres, que a lo mejor nutre su academia con medios digitales en los que nunca sabes si realmente la información es fidedigna. ¿Cómo salvas a un gremio con esas bases? Ese es el planteamiento de este panel. ¿Cómo vamos a ir hacia adelante conviviendo con tecnologías, reconociendo su uso, porque son muy útiles? Si no, ni siquiera me escucharían, por ejemplo. Entonces, un gran amigo, recientemente le voy a tener que robar la frase. Bueno, él lo enunció y dijo, como todo en la vida, lo que tenga que ser automático será, porque así es el mundo, porque nosotros no estamos creando esos contenidos y porque sí los estamos de alguna manera trasladando de margen irresponsable. Y lo digo abiertamente porque es notorio. Recientemente me encontré un video en internet, me dio mucha tristeza. Era un video de una serie animada. Eran 5 personajes hablando. Y la repetición de los comentarios de la gente eran muy interesantes. Decían, ¿alguien reconoce la diferencia entre las 5 personas que están hablando ahí? Y eran 5 personajes totalmente diferentes, pero no se notaba la diferencia. O algo que voy a abrir en este momento, que es la escuela de la réplica exacta. Si yo puedo replicar a un actor para que se despida de otro personaje en el rostro digital mientras va en un automóvil, ¿por qué no haría lo mismo con su color de voz? Si me lo autoriza, como James Earl Jones en Fortnite, por ejemplo, que hace que su familia, y la familia de su familia, y la familia de su familia, y la familia de su familia, y etcétera, no vuelvan a tener problemas de dinero jamás.
les dirían a ellos que están yendo contra algo, ¿qué? ¿Ético? ¿Válido? ¿Para quién? Si tú eres el dueño del contenido, tú decides qué haces o qué no haces. Paso a un ejemplo que me gustaría conocer también la perspectiva de los panelistas y obviamente que ustedes escuchen, y es, si yo soy un creador de contenido en Asia, como mencionaba por ejemplo Mireia, pero mis recursos son muy limitados porque pues lo dijeron en Ratatouille, ¿se acuerdan? No todos pueden ser pues un artista, pero el artista puede venir de donde sea. Pero ¿qué tal si ese donde sea es uno de los lugares más, digamos, comprometidos social y económicamente del planeta? Y la trascendencia o enfoque o exhibición o por lo menos presencia o presentación de ese creador de contenido está al borde de un clic o de coordinar a 200 personas por $500,000. ¿Qué le dirían? ¿Que no acceda a ese clic? Así como nosotros googleamos algo que no sabemos y damos un tap. Esa es la disyuntiva. ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo vamos a llegar al futuro? Primero, entendiendo lo que estos maestros acaban de compartir. ¿Qué quiero ser? La honestidad de saber lo que no sé y lo que sí tengo a la mano y evidentemente potenciar lo que soy. Diversificarme a entender que no todo está en la casualidad de un personaje que pudo venir de 1000 maneras, pero posiblemente no la de la verdadera honestidad artística. 2 jóvenes que además de prepararse consciente y constantemente son sumamente responsables con su trabajo. O, pues, haciéndome amigo de todos y, pues, no sé, jugándole al marketing. Ahí está el problema. Hoy en día están más preocupados por figurar que por hacerlo bien. El problema de figurar es que les tengo una mala noticia. El medio del doblaje está llegando tarde a la creación de contenido. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama figura del Star Talent. Yo me puedo poner a hacer videos bailando y pintando con la cara de payaso en internet, pero hay 200 personas con 100,000 personas más siguiéndolos que a mí. ¿Y qué va a pasar con la marca? ¿Qué va a decir la marca? Pues el otro, ¿no? Me mete más gente al cine. Entonces, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Ah, es que yo lo quiero mucho porque es la voz de no sé qué que me gusta a mí. A ti. Lo dijo el Señor. No se trata de tus sentimientos, se trata del beneficio del contenido. ¿Quién lo decide? Hay tantos filtros cuando se trae un contenido como compartió Mireia, tantos filtros que puede hacer que el 12º filtro es el que paga el doblaje y no tiene ni la menor idea de para qué sirve. Por eso es que es tan difícil, si por ahí en el público hay algún talento joven de dirección o actor, por eso van a escuchar tanto hablar del cliente. ¿Quién es el cliente? El que paga. ¿Y el que paga produjo el contenido? Posiblemente no. Seguramente es el encargado de administración o del área de servicios que compra el doblaje para la empresa para la que trabaja, que a su vez trabaja para otra empresa y que a su vez recibió el contenido o el permiso del contenido de una tercera empresa que a su vez lo compró de una cuarta que está en Japón y que no habla inglés. ¿Quién decide lo que está pasando con el contenido? ¿Dónde están las manos expertas? Ah, soy experto porque lo levanté la mano, ¿no? No, hay que validarlo con expertos. Y los expertos hacen todo menos ruido en internet. Eso es lo único que les quiero decir. Y con esto paso justamente a esta perspectiva de cómo estamos abordando los contenidos, cómo estamos preparando a la gente, cómo estamos abordando y diversificando. Porque la parte bonita es, tienen un ecosistema nuevo. El doblaje siempre prefirió vivir en una cueva, pero ya no. Ahora vive en un ecosistema. Este ecosistema es mediático. Hoy yo hago esto y me pongo a echarle agua a ellos así, ¡pum!, y nos hacemos virales. Y entonces de pronto ya estamos haciendo comerciales con, no sé, Bonafont o quien tú quieras. ¡Qué padre!, ¿no? Pues sí, te resuelve la vida, pero ¿dónde está la parte honesta, genuina del actor o de la actriz? Si solo se presta el show. Entonces, el punto aquí es, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo lo abordamos? ¿Y cómo lo llevamos?
acabo. A mí me gustaría poner un tema sobre la mesa. La enseñanza, que hoy también es un margen de atracción público y que además ha proliferado tanto que es muy difícil entender dónde hay validez académica, artística, diversa y sobre todo enfocándose en lo que es más importante que el hecho de que yo salga en internet y me den like: la formación de los talentos jóvenes. ¿En manos de quién están? Y, antes de pasarte el micro, de la palabra, como dijo Luigi, todas las áreas, no solo los actores, y su margen de vergüenza, asumiendo esa responsabilidad. Justo en esta parte de la responsabilidad del actor fuera de la cabina, nosotros teníamos esta pregunta, una pregunta que nos inquieta bastante, que justo es: ¿qué responsabilidades tiene el actor, actriz de doblaje fuera de la cabina? O sea, justo hablando acerca de esto, ¿no? Algo que comentábamos mucho es que, como muchos sabrán, es mi primera vez aquí en La Mole, ¿no? Acompañándolos, lo cual a mí me da mucho gusto porque sé que mucha gente está disfrutando mucho el contenido, y a la vez a mí me ponen un margen de responsabilidad tanto con ustedes como con ustedes de este lado, como en una responsabilidad ética. Pero siendo nuevo en esto, porque por lo menos para mí nuevo es después de estos 14 años de experiencia aquí, ¿qué tipo de responsabilidad es la que está fuera de la cabina, ¿no? Y aunado a esto, algo que hemos visto que se desarrolla, como bien lo mencionaste hace rato, Arturo, es estas áreas grises donde nosotros o hemos visto que algunos compañeros aprovechan este hueco legal para buscar la marquesina y lo ven como parte laboral, cuando nosotros en los contratos hemos firmado cláusulas que se nos especifican, ciertos comportamientos, y hacemos abuso de ello porque hay un hueco legal de por medio. Sí, creo que esta pregunta va pues a todos, ¿no? O sea, todos aquí tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, Los contratos de confidencialidad, por ejemplo, si alguien de aquí los ha leído, normalmente dicen: usted se reserva el derecho a hablar, compartir, exponer lo que me diga de este contenido en el que está participando de aquí a 5 años, o 3, o hasta el estreno, ¿no? Y no sucede. O sea, no sucede porque es tanta la necesidad de atraer atención y obtener beneficio de esa atención, y con todas sus aristas, entiéndase que me den más trabajo o que me casten para lo que yo quiero, como literalmente proponerte para algo me parece a mí lo más antiético y profesional que puede haber. O sea, es como, no lo crearon para ti. Entonces, esa es una. No es tuyo, ni siquiera porque lo grabaste es tuyo, legalmente no es tuyo. Entonces el tema de la marquesina, para no desviarme, evidentemente se ha vuelto sí la finalidad, y es triste porque el resultado es pobre, muy pobre, dentro y fuera de las cabinas. ¿Por qué? Dentro es porque cuando tú te paras ahí la ejecución es sumamente ineficaz en general, y hablo de las millones de repeticiones que ves porque no logran estar ahí. Como lo decían, ¿cómo voy a abordar algo si no tengo nada de preparación realmente? Y además te das cuenta que hay mucha pretensión sobre la mesa. Pues yo estoy aquí por algo, ¿no? Entonces todos tienen que creer que lo que yo estoy diciendo está bien. Y entonces, ¿no? Y ahí hay un fenómeno interesante que es el tema de la euforia. Cuando algo llega a un punto de ebullición en cuanto a la presencia, tipo Javi hace los mejores tamales, y Javi hace los mejores tamales, y Javi hace los mejores tamales, va a llegar un punto en donde no solamente lo crean, sino lo van a celebrar. La percepción se vuelve realidad. El problema es que se les olvida que hay mucha gente alrededor que está observando, o que se siente y de pronto enciende la televisión o ve internet y dice: y el mejor escudo de un medio que no tiene estructura es justamente la subjetividad del arte, que es lo que decía Luigi, por ejemplo.
lo hicimos con amor. A lo mejor el creador original de esa película estaba lleno de rabia cuando filmó porque tiene que ver con algo de su vida, que le duele mucho. Pero yo lo hice con amor. ¿Amor al sentimiento de él o amor a qué? Al doblaje. Es el doblaje que tendría que ver ahí. Entonces, mi punto principal es: el margen de responsabilidad fuera de la cabina es alto porque tienes que ser un profesional. El espacio de trabajo es para trabajar, no para socializar en el sentido de la parte lúdica y marketinera. Socializas por lo que dijeron los maestros, te acercas a las personas más validadas, pero hoy en día también estamos en un margen de validación muy abstracto, en donde me valido a mí mismo. Yo soy un gran director, de hecho mañana voy a pararme afuera de Paramount Pictures en Estados Unidos y les voy a decir que soy un gran director. Y cuidado y me digan que no, porque se arma un broncón allá afuera. ¿Se dan cuenta? Es así de fácil. Y lo mismo pasa en doblaje. Y el tema de la academia está sumamente tergiversado. Recuerdo en la formación artística que en paz descanse don Esteban Siller, una leyenda del doblaje. Don Esteban, recuerdo que además de preparar unas deliciosas tortas que nos hacía disfrutar mucho. ¿Va a Querétaro? Vas a Querétaro, vas a querer. Jugaba mucho con esa frase de don Esteban Siller, en paz descanse, que fue maestro de muchos de nosotros y que a los que empezamos en 2009, 2010, esa era la primera pregunta que nos hacíamos. ¿Con quién? ¿Dónde me acerco? Hoy los maestros, el doblaje, la evolución, las tecnologías han cambiado. Las caras que hoy dan cursos, los estudios, han evolucionado y es normal. No van a seguir las mismas personas. No todos tienen la vocación. Algunos tienen también la necesidad. Algunos creen que pueden enseñar. Y algunos les han comprado que realmente son maestros. Tienes que elegir muy bien con quién empatas, a quién te quieres parecer. ¿Qué se dice del actor más allá de sus grandes voces? O de cómo la gente los ubica en una convención y se forman y dicen, es que él es el mejor actor de doblaje. Y se pierde la percepción de todo lo que hay detrás. No voy a citar a ningún personaje, pero ustedes, a las personas o a los personajes que se les vinieron en mente, ¿realmente conocen la historia de la persona, la trayectoria, o es la ilusión de acercarte solamente a quien puso esa voz? Y eso lo tenemos que vivir nosotros desde este lado, porque las cámaras deslumbran, muchachos, y sí, y hay parte importante de decir, qué bonito es ver un auditorio lleno. Dice mi amigo Chavach Andrés, que está por ahí, excelente locutor, es que solamente vinieron 3 personas, mételos al sillón de tu casa, caben 3, a veces no. Lo que quiero llegar, y para entrar y profundizar un poco más allá, la frase del maestro Esteban Siller, además de las tortas de va a querer o no, cada vez que te ibas, porque tenía rigor al momento de poner los tonos, una de ellas era recordarte cada vez que ejecutabas tonos, 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 meterte en la mente de que tienes que escuchar, porque hablamos, ejecutamos con la voz, pero este es nuestro mejor aliado. Este es el que nos ayuda a escuchar el silencio, por más raro que eso suene. Y recuerdo que él decía, el respeto se gana en el atril. El respeto se gana en el atril. Porque por más relación pública, marketing, traje bonito, verde, lazos familiares, de amistad, de pareja, es que es mi vecino, es que es mi primo, es que es mi esposa, es que es mi hijo, existe también en el doblaje y no está peleado uno con otro. A mí me encantaría, y mi hijo va a poner sus primeros loops en una semana y me da mucha emoción porque tiene 5 años y porque yo descubrí el doblaje a los 19 para realmente dimensionar y decir y empezarle a poner cara. Entonces es una responsabilidad de empezar a dar formación, vocación, dignificar la profesión, tener ética profesional. Y los que estamos aquí sentados no estamos exentos a eso, lo hemos vivido y nos seguimos cayendo en el camino, porque el actor nunca debe dejar de aprender. Y sumando a lo que decía Mireia, Luigi y Arturo, hay que ser curiosos 24/7, hay que ser esponjas, hay que identificar, hay que subirse al metro, hay que meterse a ver cómo habla la gente de Las Lomas, cómo habla la gente de Cuapa, cómo hablan los extranjeros, qué comen, qué les gusta, porque si vas a ser un actor, tienes que estar abierto a que puedes interpretar cualquier personaje y no solamente, o si lo eliges,
te vas a segmentar en solamente atacar o ir hacia lo que te apasiona. Es que soy muy fan del anime y mi único sueño es ser fan del anime. Perfecto. A lo mejor un día logras tener una participación en una serie de anime y eso te va a llenar el corazón. Me parece maravilloso. No sé si eso te va a dar para en el día a día sea suficiente para hostear tu carrera profesional, comprarte tu cabina en casa, comprarte tu micrófono, producir, invertir en un community manager que te ayude a trabajar con tus demos, porque tú te tienes que construir como actor. Hay grandes actores que se descubren en la calle y hay muchos casos y ejemplos. Las posibilidades no lo sé, pero creo que hay que identificar muy bien hacia dónde quiero dirigirme, con quién quiero acercarme y tener la humildad de aprender. Y no porque tengas millones de seguidores y puedas hacer voces y la gente te reconozca y diga, eres el de las imitaciones, o eres el que tuvo la participación en un proyecto que se pudo haber maquillado con edición, que se pudo haber realizado con 1000 tomas, pero eso no le importa al público, porque ellos lo van a escuchar y van a decir, él es un fregón. Pero desde este otro lado, de los que castean, de los que eligen quién sí, quién no, de los que tachan o palomean, y entonces ahí viene la frustración. ¿Qué estoy haciendo mal? Me estoy apantallando y estoy pensando que porque ya trabajé una vez con este director y le caí bien y además luego le llevo un recuerdito y luego me cae, me saludo, me reporto, me va a volver a llamar. Y a veces la compramos. Y a veces pasa esta situación que dices que voy muy bien, iba muy bien, me llamaban y hacíamos ambientes y entonces el que era mi amigo de ambientes ahora dirijo. Sí, pero nadie va en contra de sus propios intereses. Y desde este lado de la dirección tienen que pensar lo mejor para la serie, ni siquiera para ellos. Le voy a dar llamado a la que me gusta, le voy a dar llamado al que me gusta, le voy a dar llamado al que es director para que después me dé un llamado y entonces todo quede entre nosotros. Y nosotros somos los que... No es así. Si yo soy cronista deportivo y así me perciben los directores y quiero trabajar en caricaturas, en otras cosas, ¿cómo me voy a quitar en que digan Javi Sol es solo cronista deportivo? ¿Cómo logro que los directores que no conocen mi trabajo para prestarle una voz animada a un personaje que nada que tiene que ver con lo deportivo, con ser reportero, presentador de noticias, eso me corresponde a mí, porque la percepción se vuelve realidad? Entonces, para ya pasar a la siguiente pregunta es enfoque, convicción, determinación, ética profesional. Se gana el respeto en el atril, porque ahí quedó plasmado, y es tener ese convencimiento de nunca dejar de aprender. Muchas gracias. Yo solamente quería complementar, perdóname, que todo lo que dijo Javi además son los recursos con los que uno trabaja, ¿no? Casteas, enfocas, conduces, todo lo demás. El entender, como decías, cómo habla una persona aquí, cómo habla una persona allá, cómo se comporta una persona en Rumania cuando le dicen, no sé, que la economía está por el suelo, y a diferencia de una persona en China, qué sé yo. El tema también aquí es entender que no son fórmulas, porque esa es también la otra, creer que hay manuales, ¿no? Punto A punto F, y sobre eso ya, y creer que a lo mejor un resultado positivo es por haber seguido del punto A al punto F. Y aquí hay algo muy interesante. Hablando de nuestra profesión en específico, no se nos olvide un detalle sumamente importante, y es ese contenido ya está hecho. Es decir, el actor o actriz que lo va a interpretar lo hace bajo el enfoque de una persona que en teoría está preparada para esa selección, para poder decidir quién es la persona más adecuada para abordar a un personaje por múltiples características. No porque me cae bien, no porque quiero tener cercanía, no porque me conviene para posterior. Pero manejar ese nivel de ética es complicado porque también estamos en un ecosistema en donde hay un tema importante que luego no es muy noble, y es el tema presupuestal. Y de ahí viene el rollo que mencionaban de la proliferación de ofertas, que si bien no está mal, tienen que ser con un margen de responsabilidad. Porque ¿quién te va a enseñar? Y dos, perdemos el derecho a decir lo que sea, o decir incluso, es que no hay trabajo en el medio. ¿Cómo va a haber trabajo en el medio si estamos hablando de que la oferta llega para 3 personas, pero nosotros irresponsablemente estamos preparando a 40? ¿Me explico?
me gustaría interrumpir para abordar la siguiente pregunta. Tú estás hablando de una cosa que es la ética laboral, y aquí me gustaría empezar ahora con la respuesta de Mireia y de Luigi. Pues vivimos justo en un ecosistema donde las empresas ya no, o al menos desde la experiencia que hemos tenido, no se ha tenido un control como tal, tanto de la ética laboral como de la presión de los tiempos. Entonces ahora tenemos que entregar cosas o responder a factores donde esto se tenía que entregar antier y no hay capacidad o espacio o margen a poder hacerlo, diría un maestro por ahí, como Dios manda. Hacerlo bien, sin recurrir al oigo pongo, cálcalo, que la calca en término muy burdo es copia la intención que están haciendo del inglés al español, cuando ni siquiera tenemos la misma manera de hablar, ni de dirigirnos, ni de expresarnos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad actual de las empresas para cumplir con esta ética laboral? Y si consideran que hay manera de comprometerse con la calidad, donde solo se prioriza la velocidad. Es que esa es una gran pregunta. Hay muchos factores que yo creo que afectan este ecosistema y que en realidad no va a cambiar. O sea, la velocidad a la que tenemos que trabajar va a seguir siendo esa, salvo por contados proyectos. Ahora, por ejemplo, algunos de ustedes no sabrán que trabajamos nosotros, por ejemplo, con contenidos preliminares, es decir, todavía vemos las pantallas verdes o las pantallas azules, todavía vemos los cables con los que colgaron en el arnés al actor. Los rotoscopiados. Exacto, que el rotoscopio es cuando viene, es terrible. Imaginen que ustedes tienen que, no sé, doblar un personaje que aparece en esta pantalla y solamente lo pueden ver a través de un circulito súper chiquito, que es el 5% de la pantalla. Y ustedes tienen que adivinar qué está pasando en la escena. Y ustedes oyen un y pues, ¿qué le pasó? Se tropezó, le pegaron, una pelota salió de la esquina izquierda y le pegó en la cabeza. O sea, no sabemos nada. Eso no pasa tanto, pero sí llega a suceder. Y tenemos de todas formas que entregar. Entonces, yo creo que la velocidad a la que estamos trabajando no es algo que vaya realmente a cambiar. Yo creo que se va a acelerar. Y yo creo que ahí es donde entra justamente la conversación de esta, pues parte de esta charla, que es qué va a suceder, porque todos hablan mucho, por ejemplo, de la IA. Entonces yo creo que van a existir procesos que vamos a tener que confiar un poco más en la tecnología, que a ver, la tecnología no es mala, yo jamás diría la tecnología vino a destruirnos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a dominar y controlar la tecnología a favor de la humanidad. Pero vamos a tener que empezar a confiar procesos también dentro de la tecnología. No hay forma en la que nosotros, y ni siquiera es que los estudios quieran trabajar más rápido, o sea, bueno, está padre, pero no son ellos. A veces son, pues, quien manda el contenido, quien crea el contenido. Pues tenemos nada más 2 meses para hacer la postproducción de esto, y mientras se hace la postproducción tenemos que entender que el doblaje es un proceso de postproducción. Somos como la cerecita del pastel. Desafortunadamente nos encantaría ser parte de la producción, porque si nos consideraran parte de la producción, creativamente tendríamos muchas más, pues, libertades tal vez, ¿no? Y mucho más injerencia. Sin embargo, bueno, pues estamos en la postproducción y tenemos que esperar a que terminen lo más que se pueda un contenido para que nosotros empecemos a trabajar. Eso yo no creo que vaya a cambiar. Creo que lo que podemos hacer, y creo que es parte de la maravilla de ser un actor de doblaje, es tener la habilidad de trabajar relativamente rápido, bajo presión, desgraciadamente, pero entrar rápido a un personaje, salir de ese personaje, irte a la siguiente sala y entrar a ese otro personaje y salir de ese otro personaje. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar, pero sí me parece hasta cierto punto irresponsable el estar produciendo, el estar generando tantos talentos nuevos cuando estamos en un momento de tanta incertidumbre a nivel tecnológico. Nosotros no sabemos si en 5 años, no sé, los ambientes son, por ejemplo, si ustedes salen de esta sala, van a ver a toda la gente caminando en los pasillos y se oye ese murmullo, eso es un ambiente. Y nosotros no sabemos si en un futuro esos ambientes se van a generar con IA. Entonces, o ya se están haciendo. Entonces nosotros, el generar tanto talento nuevo indiscriminadamente, pues produce un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces eso no va a cambiar. Yo creo que lo único que podemos hacer es tratar de ser
los mejores talentos que podamos, ser ágiles, ser versátiles, ser puntuales con nuestro trabajo, nuestro delivery, con lo que nosotros hacemos para poder ser el talento, no solo buen talento, sino el talento más eficiente.